Sevilla. Saludo con mucho gusto a mi compañero, mi amigo, el muy mexicano Ricardo Sevilla, periodista y escritor. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso, escuchando y leyendo todas las tonterías y todas las atrocidades, toda esa lengua desbordada y viperina que tienen en la derecha. Estoy completamente anonadado, aunque ya no tanto. Después de tanto tiempo escuchándolos, perdiendo el tiempo leyendo sus análisis, y lo continúo haciendo, Toño, para darle cuenta al público memorioso que nos ve y que nos escucha de toda la sarta de estupideces que estos personajes tienen atorado en el ombligo y que desde ahí hablan, desde el ombligo, desde la panza. No hay argumentos, hay ocurrencias, no tienen ningún tipo de intelecto, no hay nada desarrollado en su cabeza, son cabezas vacías, cabezas huecas. Y decíamos nosotros ayer, hemos estado hablando sobre este tema de la monarquía, Toño, de la monarquía, pero al hablar de la monarquía también hemos tocado las dictaduras, porque las dictaduras y las monarquías suelen darse la mano. Ambas son formas destructivas de gobierno completamente antidemocráticas y se han caracterizado ambas por la concentración del poder en un pequeño grupo de personas, en el caso de la monarquía a través de genealogías, y bueno, suprimen las libertades individuales, utilizan la violencia como herramienta de control. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. Por tal motivo, Toño, a mí me parece inaudito la ignorancia de la derecha mexicana, que insiste y se obstina en defender a la monarquía española a pesar de los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años. Ayer subíamos precisamente en la red social de X una serie de datos duros a propósito de las últimas corruptelas en el último tiempo de la corona española. Bueno, ahí usted nos puede leer en Twitter, bueno, ahora X, pero yo me pregunta sobre Enrique Krause. Fíjate nada más que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del día de hoy dijo que había leído un texto en la revista o en el medio de comunicación, sin embargo, donde habían hablado de la nacionalidad de Enrique Krause. Bueno, yo debo decirle a usted que nosotros dimos a conocer esa información. Dimos a conocer esa información en julio de 2021, precisamente hace 3 años en realidad. No nos importa el prestigio periodístico y este tipo de cosas, que a la postre se van convirtiendo en un asunto más o menos farandulero. Lo importante es que la información está circulando. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros? Hay que recordar, Toño, que en julio de 2021, precisamente, Enrique Krause fue galardonado con un premio que se llama el Premio de Historia Órdenes Españolas, un reconocimiento que concede la corona española, que destaca, dicen ellos, una supuesta contribución a la historiografía. En este caso, ellos dicen desde España, desde la corona, que Enrique Krause ha contribuido a la historiografía mexicana. Eso lo dijeron en el acta de entrega de este premio imperial. Y en ese momento yo trabajaba como coordinador de investigaciones especiales en el medio de comunicación Regeneración. A lo mejor ahí usted se acordará, pero si no se acuerda no hay ningún problema. Bueno, en ese medio de comunicación di a conocer que aquel dichoso premio era financiado por 4 órdenes católicas: la de Santiago, la de Alcántara, la Montesa y la de Calatrava. Después de publicarlo en Regeneración, Toño, vine a informarle a usted en este mismo espacio, aquí en Sin Censura, que el premio económico que recibió Enrique Krause en ese momento
ascendió a $71,000, que en ese momento era equivalente más o menos a casi 1,5 millones de pesos mexicanos. Le detallé que la entrega del galardón había sido realizada por esa Fundación Órdenes Españolas, que es presidida por otro Borbón, Pedro de Borbón y Orleans. Le di los datos duros, le pusimos las imágenes, le pusimos el video de Enrique Krause incluso, tocándose con las dos manos el pecho cuando el rey español le entrega esta distinción. Le dije también que a mí me llamaba la atención que a pesar de la naturaleza monárquica y católica del premio, Krause, siendo un judío practicante, lo recibiera. Y le quiero recordar a usted varias cosas en torno a esto. La primera de ellas es que históricamente este no es el primer reconocimiento que recibe Enrique Krause de la monarquía española. Y no lo es porque en 2008 el dueño de la revista del Pasquín Letras Libres fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por el entonces rey pornográfico Juan Carlos I. Si usted no recuerda que este personaje tenía amantes, tenía cuentas en Suiza y andaba haciendo safaris millonarios y andaba comportándose como un junior lleno de vitalidad sexual, pues yo le recomiendo que lea el hilo que publicamos ayer en X. Bueno, este sujeto tuvo que abdicar, por cierto, debido a la enorme cantidad de señalamientos y de acusaciones de corrupción que lo acompañaron. Krause no se quiere acordar de eso porque recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica de manos de este psicalíptico. Krause dijo, hay que recordarlo, Toño, sentirse muy honrado, pese a que esa distinción ahorita que tú estás haciendo puntualmente el recuento de lo que significa la nacionalidad, pues no solamente ha recibido la nacionalidad, que en un ratito más le voy a hablar sobre ese tema. Recibe esta Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que es descrita también como un honor y una distinción para los personajes que han probado, así lo dice, su característica principal, que han probado su lealtad acrisolada, así lo dice, su lealtad acrisolada a la realeza española. Es decir, público memorioso, Krause, el chingado Krause recibió ese premio por su lealtad a la corona española, lealtad acrisolada. Y lo que también revelé en ese momento, Toño, fue que a Krause no le había bastado el dichoso reconocimiento y ansioso por probar aún más su lealtad acrisolada, decidió ir más lejos con los Borbones y en 2015 envía una solicitud que yo le presenté aquí en Sin Censura, una solicitud escrita a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, que es una unidad administrativa que depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de España. Le dimos a conocer el documento. En un rato más lo subimos a X para que usted no tenga ningún tipo de duda. Pero lo envió para pedir esta nacionalidad española por carta de naturaleza. Le di a conocer que el 11 de diciembre de 2015, la petición de Enrique Krause, porque es un payaso y un bufón, perdóneme usted, pero lo es, no es ningún historiador este ingeniero de quinta, pues le respondieron. La solicitud fue atendida por el gobierno de Mariano Rajoy, cuate de ellos, un sujeto que con aires de intelectual, y mediante un real decreto, que también le mostré, que está en Twitter, porque lo subí esta mañana y que lo está colocando por ahí mi querido don David, pues este real decreto fue firmado precisamente por el héroe de la última hora de la derecha mexicana, Felipe VI, que le concede al director de Letras Libres esa anhelada nacionalidad española por carta de naturaleza. Le mostré incluso el boletín y le detallé que había sido publicado
en un 24 de diciembre. Una suerte, Toño, lo está usted viendo en pantalla, una suerte de regalo navideño. A mí no me importa un bledo, ni un cacahuate, ni un comino, que Enrique Krause le bese las tepalcuanas, como dicen aquí en mi barrio, a todos los reyes que quiera. Se los puede besar al rey de Bélgica, se las puede besar al rey de la película de Madagascar, se las puede besar al rey León, se las puede besar a quien sea. Pero lo que no se vale, Toño, es que este personaje trate de disfrazar estas posturas agachonas de democracia. No es demócrata, no es liberal y, por cierto, le ha dado una puñalada a su tradición. Eso sería meterse en asuntos de análisis religioso que ya lo hizo hace muchísimos años Max Weber. No es el foro para meternos en ese tipo de honduras, pero la realidad palpable y visible es que Enrique Krause no es para nada ni el historiador, ni el documentalista, ni el intelectual que se presume ser. Esta defensa a la corona española tiene otra dimensión y es una dimensión personal. Cuando nosotros rastreamos el dinero, el origen del dinero, el origen de los premios, vamos a dar con las reales intenciones, no con el real decreto, con las reales intenciones de las que no quieren hablar Chumel porque no sabe, porque es imbécil, porque es estúpido y porque necesita 3 escritores o 3 guionistas para que le enmienden la plana y le digan, voltea para acá, voltea para allá, mira arriba, ponte atento, diría Claudio Yarto al zoquete. Toño, ya basta de que estos personajes intenten darle al pueblo de México a tole con el dedo. Si hay una polarización social que ellos acusan mañosamente, se debe precisamente a que estos personajes la han inoculado a través de los diversos medios de comunicación en donde se aplastan y presentan todas estas bagatelas argumentativas. ¿Por qué no nos invitan a nosotros a su primer plano? Creo que ya les van a dar aire o ya les dieron aire, no lo sé. Yo pregunto, ¿por qué no nos invitan a nosotros al dichoso, a la dichosa hora de opinar? Porque no solamente respondemos sus cuestionamientos, sino que además cuestionamos al presentador, a este bobo de Leo Zuckerman. Por eso no nos invitan, Toño, porque somos periodistas y un periodista para hacerlo necesita por naturaleza ser incómodo. Si tú eres un periodista cómodo, simple y sencillamente vas a estar ahí consentido y te van a dar memelas neoliberales, valga la paradoja, pero no vas a caer mal en el ánimo de los corporativos. Así que nosotros caemos pesado precisamente porque les decimos con datos duros la realidad y las intenciones reales que tienen estos mequetrefes. Y sin ánimos de presionar, tampoco nos han invitado todavía a los medios públicos. Pero mira, vamos a precisamente de los que están todavía pululando en este tipo de medios, a los que deberían estar ahí y que son los más atacados. Déjame saludar con mucho gusto a nuestro queridísimo Vicente Serrano, director de Sin Censura, periodista, incluirlo a esta plática y pedir al equipo que nos grabe para, como lo he hecho durante todo el programa, solidarizarme con él ante el ataque que ahora recibe por parte del pasquín ese llamado el financiero Bloomberg, junto con muchos otros compañeros corresponsales independientes, periodistas independientes. Vicente, te vemos y te escuchamos. Saludo con mucho gusto, te saludo mi querido Ricardo Sevilla y saludo a las miles de personas que están conectadas para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Traigo tanto en el costal el día de hoy que déjame iniciar diciendo que esto del financiero seguramente fue un encargo de Raimundo Riva Palacio. Hay que recordar que Raimundo Riva Palacio escribe su columna
el todavía conductor de Televisa, escribe su columna en El Financiado, el de la familia Arroyo, que recibió millones de dólares en préstamo por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ayer nosotros exhibíamos arriba Palacio en nuestra exposición al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2 ocasiones, una para desmentir que somos los enviados de Palacio Nacional para informar del caso de Genaro García Luna. Cuando estuvimos allá, escribió que éramos los enviados de Palacio. Vamos a regresar a Nueva York para la audiencia de sentencia del ex superpolicía de Felipe Calderón, quien, por cierto, una cosa que se me pasó ayer mencionarle al presidente, no ha escrito carta de recomendación o carta para el juez Brian Cogan para que sea una sentencia no tan dura contra Genaro García Luna este próximo 9 de octubre. Y después señalaba que junto a Broso, Raimundo Rivapalacio en este sexenio señalaba que las mañaneras eran las producciones de Jesús Ramírez Cuevas y el Peje y asociados, ¿no? Pues nunca fueron a las mañaneras para exhibir cómo estaban arregladas las supuestas conferencias matutinas para hacer quedar bien al presidente y para golpear a los rivales, a los adversarios políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y haciendo referencia a lo que está analizando Ricardo Sevilla, seguramente no vamos a ver ni con Ciro, ni con Ezra Chabot, ni con Leonardo Curcio, ni con Azucena Oresti, mi querido Ricardo Sevilla, esta encuesta de Massive Poll a la pregunta de ¿estás de acuerdo en que no se haya invitado al rey de España a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? El 78% de los encuestados dijo que sí estaba de acuerdo que no se invite al rey. Solo el 14% dijo que no estaba de acuerdo que no se invitara al rey de España y el 8% contestó que no sabe. El pueblo representado con ese casi 80% de aprobación con el que se despide el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el que llegará como respaldo principal, el respaldo del pueblo, la doctora Claudia Sheinbaum para convertirse en la primera presidenta de México, querido Ricardo. Vicente, desde 1898, que fue la última caída, llamémosle así, de la última colonia española, los propios españoles, el propio pueblo español repudia la monarquía, la repudia. Y yo diría que antes, pero oficialmente los intelectuales repudian la monarquía, sino que le pregunten a toda la gente que conoce muy bien la historia de Federico García Lorca y cómo con ayuda precisamente del franquismo asesinan al gran poeta de bodas de sangre, al gran dramaturgo. Y bueno, ayer les dan respuesta los propios españoles a esos defensores de la monarquía. Fíjate nada más, siempre los han tratado como autores menores, siempre han tenido prioridad en España, los autores españoles y los escritores latinoamericanos han sido vistos como una especie de curiosidad turística y ahora los defienden. Allá va y siempre ha ido Enrique Krause, Guillermo Sheridan a tratar de hacerle la corte a los escritores españoles, y si no de ello que hable Fernando Savater, sino de ello que hable Enrique Vilamatas. A todos estos personajes, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, José Agustín Goytisolo, les han enviado salameros en todo momento y estos personajes los han visto como unos canchanchanes, nunca los han visto como pares, pero ahí están haciendo esta defensa, y esta defensa tiene que ver precisamente con los intereses. Si hay dinero de por medio, si hay premios prestigiosos, estos personajes van a ser, ahora sí como dicen en mi barrio, van a ser la corte y van a ser la barba. No tienen ningún tipo de dignidad, pero no solamente no tienen dignidad, sino no hay argumento posible para que estos personajes completamente antidemócratas, que se presumen liberales,
hagan esta defensa. No, el pueblo español no quiere a los monarcas, estos personajes que ellos sí son auténticos ninis, como decía el ex rector Narro de la UNAM. Ellos sí son los ninis, son sanguijuelas que han vivido a expensas del pueblo español. Aquí no hay ningún tipo de diferendo del pueblo mexicano con el pueblo español, no para nada. Hay un diferendo entre un gobierno demócrata y una monarquía. Y si se adhiere el gobierno español a su monarca y le besa la mano y le besa los codos y le besa cuanto puede, pues allá ellos y su mala cabeza que los está colocando mundialmente como unos retrógradas. Pero en México hay respuesta fuerte. Sí, pero no exageremos. Es que no entendemos, Ricardo Sevilla, ni tú, ni Toño, ni tu servidor, ni los millones de mexicanos que respaldamos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo gobierno de la primera mujer que llevará las riendas de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entienda, Antonio, entienda, querido maestro Ricardo Sevilla, escuche al que sabe. Vamos a ver a Alberto Peláez. Échalo, David. Algunas personas entienden lo que quieren entender y mucho más cuando existe maledicencia. Debo decir que en lo personal tengo mucho respeto y afecto tanto por el presidente López Obrador como por la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que se han hecho cosas buenas, importantes en esta administración. Por ejemplo, darle voz a más de 20 millones de personas que representan a los pueblos indígenas. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa muy distinta es explicar la postura de España con respecto a la exclusión de la invitación a Rey de España, don Felipe de Borbón. Para aquellos que no lo saben, porque veo que en las cuentas de X son muchos, don Felipe no puede ni podía contestar a la carta que le solicitó el presidente López Obrador hace ahora 5 años. Las atribuciones del monarca están acotadas. Si el rey quiere hacer un viaje o si quiere escribir un discurso, tiene que autorizarlo el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros. En este caso es Pedro Sánchez. Es importante comentar esto para que se entienda por qué el rey no contestó. No se trata de una mala educación, como señalan muchos, ni tampoco de arrogancia, como señalan otros, ¿no? Este punto es muy importante para que se pueda entender cómo funciona la política española, que no es ni mejor que las demás, es sencillamente así. Y con respecto a todos aquellos que vomitan bilis desde sus entrañas y que no hacen más que evidenciar y enseñar su pobreza intelectual, lo único que les puedo decir es lo que le contestó Don Quijote a Sancho Panza cuando decían que mientras que ladren los perros es señal de que estamos cabalgando. Bueno, pues no sé de qué raza seas tú, mi querido Ricardo Sevilla, de qué raza sea Toño o de qué raza soy yo, pero sigamos ladrando, ¿no? En este contexto, y nótese mi sarcasmo, de Alberto Peláez convertido en algo así como en el vocero del rey, en el vocero de los españoles y españolas que seguramente no están de acuerdo con ello. Y vi que le respondiste en redes sociales, Toño. Sí. Vaya trancazo, qué coscorrón le metiste a Alberto Peláez. Mira, a mí, más allá de las mentiras que se avienta y de esta defensa a ultranza a la botarga esa a la que le llaman rey, generalmente me provoca mucha molestia que una personalidad pues pública, nos guste o no, famosona como es este tipejo, salga con una situación sumamente ignorante. Fíjate que durante años, querido Vicente, querido público consentidor, querido Ricardo Sevilla, durante mucho tiempo se ha planteado esta frase como cierta del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y no es así, ¿no? Yo ayer le respondía a Peláez, le decía, el ignorante es usted, Peláez. En ninguna parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se menciona tal cita. Se nota que nunca ha leído a Cervantes. Fue un anónimo que, por cierto, también le atribuyen erróneamente a Goethe, el que escribe un poema en el que se hace este planteamiento. Escuchen, ¿no? En busca de fortuna y de placeres, mas siempre atrás nos ladran con fuerza, quisieran los perros del potrero
por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. Y yo quiero insistir hasta el cansancio, ¿no? Este señor, una vez más, nos quiere, pues, dar a tole con el dedo. Me da la impresión a mí de que nos está diciendo a los mexicanos, a ver, tontitos, ¿no? Así de, en pocas palabras, diciendo, ustedes son tontos y no entienden lo que hace nuestra botarga llamada rey. Y yo los voy a educar con esta cita del Quijote. Bueno, pues ni siquiera siendo una obra cervantina tan representativa para su patria, la conoce. La verdad es que es un libro muy difícil de leer en sus dos partes. Yo honestamente solo lo pude leer una vez y eso ahora, pues, material de consulta, lo que en algún momento platiqué, querido Vicente, con Ricardo Sevilla en Los Datos Duros, en una de esas noches de viernes literarios a las que me invitó. Pero efectivamente es una obra difícil de leer. Sin embargo, creo que los que pues podrían lanzar estas diatribas pues, serían los que leyeron el Quijote, no los pinches ignorantazos que llegaron hasta donde están por sus privilegios. Ya aquí en Sin Censura, el buen Jaime Hernández, periodista y corresponsal de guerra, nos ha contado cómo es que este cuate llegó hasta donde está porque su papá también era periodista y lo metió ahí a la fuerza, ¿no? Como se ponen los pantalones tu amigo el degenerado de Ferriz y Har, los pantalones de... Sí lo metieron a la fuerza del periodismo en España, a Peláez, ¿no? De la soberbia de Alberto Peláez al entreguismo, al arrastrado de Carlos Alarraqui, por este mismo tema. Échalo, David. Con España, yo puse un Twitter ayer a las 11 de la noche porque estaba muy enojado, ha tenido muchas vistas, pero lo quiero compartir con todos ustedes. Dice, amigos españoles, 1000 perdones por las primeras pendejadas de Claudia. No es el sentir de todos los mexicanos. Nosotros sí los queremos como hermanos. Lo que pasa es que Claudia es igual de resentida y naca como Andrés. Ese es mi sentir. Y se me olvidó una palabra, acomplejada también. Pero bueno, ya la dije. Bueno, perdón, de la soberbia de Alberto Peláez a la soberbia de Alarraqui, que desde su casita, en una zona acomodada, usa esto de naco para querer seguir ofendiendo. Mi querido Ricardo Sevilla. Ser naco es chido, ya lo decía el finado Armando Vega Gil en sus memorias del Guacarrocker. Si no lo ha leído, léalo, no lo va a recomendar Ricardo Peláez porque ya está visto que se la Peláez con la literatura. Vaya marinolazo que le acomodó Toño Ruiz. Felicidades, este tipo de personajes se suben ni siquiera en un tabique, sino en algo más delgado, en un ladrillito de unicel que se hunde, y ahí están tratando de pontificar y de darnos lecciones. Es muy triste, mi querido Vicente, público memorioso, que estos personajes ni siquiera conozcan su propia historia. Es increíble que no sepan qué significa la dinastía de los Borbones. Es increíble que no hayan podido investigar históricamente, porque todo eso está muy a la mano si te das tiempo como periodista de investigar, y se supone que eso deberían hacer todos los periodistas. Pues este señor Alberto Peláez no es nada de eso, no se da tiempo, y debería saber que en los Borbones ha habido muchos empresarios. Alfonso XIII fue un personaje que tuvo al menos 60 empresas relacionadas con lo que usted se imagine, con la pesca, con el vidrio, con la industria, con el cine. Este señor que es el abuelo del rey pornográfico Juan Carlos. Entonces, este tipo de personajes ni siquiera leen las propias investigaciones periodísticas que se han hecho en torno a la corona española. Por supuesto que Enrique Krause, ahorita me estaba escribiendo el maestro Gerardo Villegas, un saludo a Gerardo, me estaba recordando que precisamente Enrique Krause, además de estos premios, pues este sujeto formaba parte del consejo, escuche usted bien, del consejo de administración
de Grupo Santander, un grupo español, desde luego, y este personaje ha estado ahí defendiendo los intereses económicos, y no solamente los intereses económicos ajenos, porque esos intereses económicos ajenos se vuelven propios, se vuelven dinero contante y sonante para este personaje, y entonces ahí está, con las manos en el pecho, recibiendo, lo recibió de Juan Carlos, lo recibió ahora de este nuevo rey, que la verdad es un personaje, una tabla, pero han tenido negocios, han tenido participaciones en diferentes negocios millonarios, los han investigado, la propia justicia española los ha investigado, han tenido cualquier cantidad de negocios con el mundo árabe, con Arabia Saudí, y eso no lo vemos en Letras Libres. Yo le hago un reto, ve anexos, ve a Letras Libres, y si encuentra un reportaje sobre todos los miles de barriles que llegaron a España de petróleo durante el tiempo de Juan Carlos I, pues entonces me viene y me avisa, y yo inmediatamente me suscribo a la revista Letras Libres. Pero eso no va a suceder, Vicente, no va a suceder, porque estos personajes no solamente lo saben, sino que tienen ahí las uñas, las garras metidas, porque reciben una muy buena lana. Letras Libres tiene una edición española que está concurrida precisamente por estos personajes. Arturo Pérez Reverte es un colaborador de Letras Libres. Todo está de la mano. Estos personajes están trabajando en una narrativa no solamente mexicana, no solamente española, sino una narrativa mundial que intenta, y usted va a decir, no, Ricardo, estás cayendo en comentarios desorbitados. Se lo puedo probar, porque ahí están las investigaciones, ahí están los señalamientos, están todos los reportajes que estos personajes no han querido ver, se las han tenido que ver con diferentes fiscalías, con diferentes tribunales, han blanqueado capital, hay miles de millones de euros depositados, por ejemplo, en la isla Jersey, un paraíso fiscal, pero de eso evidentemente no va a querer hablar Enrique Krause, y va a estar tuiteando, y si lo contradices, te bloquea. Oye, Ricardo, vamos de los arrastrados, y grábeme, don David, vamos de los arrastrados ante el rey de España a los que quieren abiertamente la mano gringa, una intervención en México. Fíjate que hoy que el presidente exhibía a a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, el senador del Partido de Acción Nacional, Meco Cortés, yo pensaba, algo sabe el presidente que no lo dice abiertamente, pero pone el tema sobre la mesa. Yo sí creo ya que el PAN va a insistir, no sé si le va a alcanzar durante este sexenio el tema, pero va a insistir de entrada a la presidencia o al gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum con este tema del narcoterrorismo, porque ya no es solamente Marco Cortés. Fíjate lo que escribe Lili Telles, la senadora del PAN por Sonora. Hace 3 años presenté una iniciativa para que se reconozcan los cárteles como terroristas. Por supuesto que quiero que Estados Unidos detenga a los criminales y a todos los políticos como López Obrador, que son sus socios y protectores. La volveré a presentar. Pues yo creo que ya también le perdieron un poquito la vergüenza a decirlo así abiertamente. Dice, por supuesto que quiero que Estados Unidos detenga a los criminales. No, pues, bravo. No, o sea, yo pensé, dije, bueno, a lo mejor un sexenio más de la 4T con la doctora, tal vez otro sexenio con él o la que venga después de la doctora, pero lo que están haciendo en el PAN, lo que están haciendo en el PRI, lo que están haciendo en el Movimiento Ciudadano es garantizarnos que la 4T va para largo, muy largo, querido Ricardo.
Sí, sí, estábamos pensando que había posibilidades de que estos personajes retomaran el poder. Eso no va a suceder. Estos personajes nunca han tenido convicciones, Vicente, nunca las han tenido intereses. Los hemos visto orbitando en el PRI, en el PAN de manera indistinta, y cuando ya no les viene las convicciones de esos partidos políticos, dan el salto chapulinesco a Movimiento Ciudadano, a cualquier otro partido político. Los ha habido, como Sergio Mayer, que incluso han tenido cabida en Morena. Esperemos que ahora con Luis Alcalde ese tipo de cosas se terminen. Ya los chapulines y este tipo de personajes tienen que echarles ahí algún tipo de raid. Ya no queremos ese tipo de gente, lo digo no a título de periodista, sino de una persona de a pie. Ahora bien, esos personajes nunca van a reconocer que están equivocados, y eso es quizá lo que más duele de todo esto, Vicente, porque se supone que en teoría un político, en el momento en que deja el partido para convertirse en servidor público, tiene que olvidarse ya de la militancia, tiene que olvidarse de los presupuestos del partido, de los objetivos del partido y de sus secuaces. Ya llegaron, ya hicieron campaña, ya están en el puesto, ahora se han transformado, y de eso no se ha hablado, en servidores públicos, en servidores de una nación. Ya no tienen que trabajar para el grupo parlamentario de el PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. No, ya tienen que trabajar para el pueblo. Y si hay una iniciativa del partido de enfrente que va a beneficiar a la población, entonces me pongo a trabajar en favor de esa iniciativa y no voy a necear porque no le gusta a mi partido o porque ha llegado los intereses económicos, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, y que llegaron los propios, fíjate nada más, los propios magistrados y los propios ministros de la Suprema Corte a aflojar dinero, y que me digan, a ver, Sevilla, ¿dónde están las pruebas de eso? Las pruebas las ha dado el propio WhatsApp de Margarita Ríos Farjat. Ella misma reconoce que sí tuvo esta comunicación con Lady Chanel. Sí le dice Lady Chanel, ya no sé si sea Bimba y Lola o sea Sara, que es española y que sacamos reportaje también al respecto. Pero bueno, Margarita Ríos Farjat tiene esta comunicación con Lourdes Mendoza, le pasa visto bueno su columna, le promete que va a sacar otro bombazo en contra de la reforma al Poder Judicial. ¿De qué estamos hablando? De periodistas, entre comillas, de intelectuales, entre comillas, y que esta defensa a la visita del mentado rey Felipe suena a metálico. Todas estas defensas, Vicente, no son más que defensas por consigna, más que defensas por dinero, y si me apuran, yo creo que hay comunicación directa de algunos personajes de la España imperial con varios miembros de los partidos políticos de derecha. Yo estoy completamente convencido de eso, porque no se entiende tanta cerrazón y que traten de borrar de un plumazo la historia de atrocidades que la corona española ha ido imponiendo no solamente a México, sino a toda Latinoamérica. Se parece muchísimo a esta palabra terrible que es el genocidio, porque mataron, asesinaron, torturaron a miles de personas en toda Mesoamérica, la vieja Mesoamérica, de la que estos personajes no dicen absolutamente nada. Oye, Sevilla, pero mandaron a grandes conquistadores que nos dieron esto y aquello. Ojo, una cosa es dar y otra cosa es imponer, una cosa es educar y otra cosa es torturar, y torturaron a los pueblos originarios de toda Mesoamérica. Así que no vengan a desgarrarse las vestiduras y decir, bueno, Sevilla, ¿en qué idioma estás hablando? Yo le podría decir, a riesgo de ser temerario, estoy hablando y estoy expresándome en el idioma
que le impusieron al pueblo de México. ¿Con eso cierras, querido Ricardo? ¿Con eso cierras? Con eso cerraría, mi querido Vicente, y bueno, pues un abrazo enorme también a Andrés Manuel López Obrador, lo voy a decir así con todas sus letras, porque Vicente, esto que estamos viviendo, esto es estelar. Yo te veo ahí en la conferencia mañanera, me da muchísimo gusto porque hemos crecido como periodistas, a pesar de que ya tenemos nuestros años, yo más sobre todo, pero vaya que se ha crecido en este sexenio. Estoy muy contento, el presidente López Obrador ya se va, es prácticamente la penúltima mañanera, se jubila y sin duda está dejando una nube de nostalgia a su paso. Es un retiro definitivamente merecido. El presidente ha trabajado, todos los días lo hemos visto desde prácticamente la madrugada para informar cómo ha gobernado y cuáles han sido las acciones de su gobierno. López Obrador se va, Vicente, pero deja un enorme legado, y no solo en la manera de hacer política, sino en la manera de comunicarse con la sociedad. Y es que las conferencias mañaneras que capitanea Andrés Manuel López Obrador han transformado el panorama del periodismo y la comunicación en México, y yo diría que en toda Latinoamérica. En fin, eso merece un análisis mucho más detallado, a lo mejor ya será para otro momento, porque ahí va a quedar ahí en el ambiente, y lo vamos a recoger también los periodistas de a pie, este gran acceso directo a la información gubernamental que antes no se daba, que antes había un Rubén Aguilar diciendo pendejada y media, y que no salía Vicente Fox porque no sabía un cacahuate, y que le temblaba a Enrique Peña Nieto y todo el mundo no sabía, pero a él le temblaba en un pedacito de tierra. Y bueno, ese tipo de bobalicones. El presidente López Obrador crea, Vicente, un espacio donde los periodistas y la gente, el pueblo, puede enterarse, pues se pueden hacer preguntas directas, y eso ha fomentado una dinámica más activa entre el gobierno, la prensa y el pueblo. Saludo al presidente López Obrador, aunque se cabrone Pedro Ferriz, aunque se enoje Marco Levario, Enrique Krause y todas estas sanguijuelas, los saludamos porque ha aportado no solamente en el terreno político, sino también en el terreno de la comunicación. Cerremos invitando a la audiencia a tus redes, querido Ricardo. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, donde vamos a seguir tratando de contrarrestar las noticias falsas. Sígueme en Twitter, a X, antes Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla sin nada más, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9, y por supuesto, aquí en Sin Censura, donde están los nuevos formatos de periodismo y comunicación. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, excelente fin de semana, y seguimos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y bueno,